Radio Navajo. Bienvenidos a Crónicas Siniestras, gracias por acompañarnos una vez más. Ya estamos aquí en la temporada 2, en el episodio número 10. Hemos llegado muy lejos, vamos muy lejos. Y como siempre, yo soy Roberto Mora y a mi lado tengo a Nadia Islas. ¿Cómo estás? Hola Roberto, me encuentro de maravilla, con muchas ganas de grabar, muy emocionada de llegar hasta acá, hasta este nivel, episodio 10 de la temporada 2. Para nosotros es un gran logro, un gran gusto y un gran honor estar con todos ustedes ya por tantos episodios, lo que para nosotros son ya tantos episodios, pero vienen muchos más por delante. Y seguimos en el mes Spooky. El mes spooky, el mes del terror, crónicas siniestras, siempre son malas noticias, básicamente. Algunos tienen algunas partes más esperanzadoras que otros, algunos finales un poco más agridulces que francamente solo agrios. Pero este no va a ser uno tan esperanzador, nada esperanzador de hecho. Y siempre es tétrico, siempre es escalofriante, por eso se llama Crónicas Siniestras, pero en octubre estamos eligiendo los capítulos especialmente pensados en esta temporada spooky, como dijo nuestro oyente. Y muy contentos también de tener de vuelta a muchos que nos han escuchado en los podcasts pasados, que regresen y que escuchen el nuevo episodio, que estén al pendiente de lo nuevo. Y si es la primera vez que escuchan esto, pues no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube de Navajo Records. Aquí es donde estamos subiendo todos los podcasts de Crónicas Siniestras. También seguirnos en Spotify como Radio Navajo y en Apple Podcast también como Radio Navajo. Ahí pueden encontrar todos los episodios nuevos de Crónicas Siniestras, de La Cloaca y del Pueblo Navajo. Y tenemos por ahí unos saludos también muy especiales, ¿no, Nadia? Así es, Roberto, un gustazo saludarlos cuando nos piden saludos, cuando nos mandan comentarios, y en esta ocasión le mandamos un saludo a Hilda hasta Monterrey. ¿Cómo ves? La hermosa ciudad de Monterrey. Hemos estado ya llegando a varios lados y qué bueno, y gracias por escucharlo. Y a la gente les pedimos también que si lo pueden compartir, perfecto. A todos los que les interese esto, ya saben compartírselos. Y saludos allá a Monterrey, a Hilda, gracias por escucharnos, por escribirnos. Y también esta semana hemos recibido comentarios desde Uruguay, desde Reno, Nevada, que nos escribieron también. Y pues un saludo a todos ellos, también desde España, me parece, en el caso de las niñas de Alcázar. Así que pues muchas gracias por todo el apoyo y la gente que nos está escribiendo. Claro, así es. Ese caso de las niñas de Alcázar, precisamente, que es de España, y pues alguien de España nos acaba de escribir, así que ya saben que tratamos de lidiar aquí con casos de todo el mundo con el mayor respeto posible y tratando de abarcar la mayor diversidad y, la verdad, viajar a muchos lugares. Así que todo un gusto que también vengan con nosotros gente de tantos lugares diferentes. Y antes de empezar este episodio queremos mencionar a nuestra bebida de la noche, que estamos tomando Breve Café, que ya anteriormente ya nos habían acompañado. Les queremos dar las gracias y que los visiten y les se metan a su Facebook y a su Instagram personal. Muy delicioso, muy recomendable, muy práctico, buena atención. La verdad, yo estoy muy a gusto esta noche de octubre con mi café, muy delicioso. Yo me estoy tomando un latte con leche de soya, Nadia, como con 3 shots de espresso. Para sobrevivir a este nivel de desgracia, también con un café cargado yo por acá, un latte, pero especialmente cargado. Es necesario porque ya estamos a punto de entrar al caso. Pero antes les tenemos que recordar que este no es un podcast para niños, no es un podcast para menores de edad, ya saben, si son niños, si están con niños, si ustedes saben que no deben estarlo escuchando, no lo escuchen, espérense a que se les acumulen 1000 casos de crónicas siniestras cuando sea adecuado para ustedes. Advertencia, que este caso en particular toca temas delicados como violencia hacia niños, que en este podcast llega a suceder, llega a pasar tragedias hacia todas las personas de todas las edades, desgraciadamente, pero por si son susceptibles a esta temática, como todas son delicadas, pero les menciono, niños, no les conviene. No les conviene para nada.
Se me pasó decirles que también síganos en Instagram como crónicas.siniestras. ¿Y qué te parece si comenzamos con el caso? Comenzamos. En Lawton, Oklahoma, Estados Unidos, la noche de Halloween de 1977, unos padres acuestan a su pequeña bebé de 19 meses. A la mañana siguiente, despertaron con la terrible realidad de que su pequeña niña había desaparecido. Pero este sería solo el comienzo de una pesadilla más terrible que cualquier leyenda o película de terror. Este es el caso de Nima Louise Carter. La historia, los misterios y la reconstrucción y análisis detrás de los crímenes reales más perturbadores que han acechado e impactado este mundo. Donde la realidad supera a la ficción y los acontecimientos superan a la razón. Esto es Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime. Escucha sin miedo que estamos juntos en esto. Roberto, como ves, estamos en la mismísima noche de Halloween de 1977. Ya me voy a empezar a imaginar esto con un filtro como de película vieja. Exactamente, justo son los 70s, esta época con una estética tan icónica y tan bella en muchos sentidos, pues esta noche de Halloween trajo una tragedia real. Pero vámonos un poquito más atrás con los antecedentes. Hablemos de Nima Louise Carter. Nima Louise Carter nació el 23 de marzo de 1976. Era una pequeña bebé sonriente, de ojos negros profundos. Se habla que tenía unos ojos muy bellos, muy penetrantes, oscuros. Y qué curioso nombre, ¿no? Nima. Exacto, Nima. Me parece muy bonito, fíjate, Nima. Sí, me gustó. Y no es muy común, al menos por acá. Y bueno, se dice de ella que era una bebé muy observadora, que siempre estaba aprendiendo, siempre estaba observando. Como decía mi mamá, está grabando. Siempre estaba observando. Muy inteligente. Incluso solía agarrar los cajones de la cocina y ponerlos como escalones para esconderse en las gabinetas, en las puertitas, y esconderse y hacer jugar. Pero imagínate la inteligencia, agarrar los cajones, poner los escalones y así moverse más allá de lo que le daba su altura. Era como todo un personaje de caricatura, una niña de caricatura. Súper dotada en ese sentido, sí, era especial, era algo especial, se dice, su habilidad, estaba muy despierta, muy movida. No hablaba mucho, pero observaba y hacía mucho. La familia, Roberto, era de ascendencia nativoamericana. Vivían de hecho en una comunidad nativoamericana en este lugar de Estados Unidos. Los padres de Nima eran unos padres jóvenes. Sus nombres eran George y Rose Carter. Ellos eran padres primerizos y amaban muchísimo a su bebé. Era una bebé muy querida, fue una bebé muy deseada, pero al mismo tiempo ellos no querían perder las actividades sociales y las demás cosas que les gustaba hacer tal vez antes de tener a su bebé, tal vez en su vida de solteros, y querían encontrar un equilibrio, un balance entre poder seguir yendo a fiestas, tal vez beber, etcétera, y cuidar de su bebé. Muchas cosas que muchos padres jóvenes no piensan a la hora de tener a los hijos, que es cambiar tu vida. Ya ves que quieres seguir con el mismo estilo, pero está difícil. Sí, no se puede del todo, ¿no? La verdad es que ellos estaban acá luchando por encontrar un equilibrio en esto, como para encontrar el punto donde no tuvieran que perder todo eso que les gustara y además ser responsables. Una gran lucha, la verdad, los padres que se las ingenian para equilibrar todo esto, nuestra mayor admiración, y ellos estaban intentándolo. Sin embargo, como que no lograban del todo hacerse a la idea de todo lo que tenían que cambiar. Estaban en ese proceso porque aparte era su primer bebé. Entonces, para lograr tener un cierto equilibrio, pues ocupaban ayuda. Entonces, tenían una niñera adolescente llamada Jacqueline Rubidoux. Rubidoux, es un apellido también muy raro. ¿Cómo? Rubidoux, porque si lo digo literal es Rubideaux. ¿Cómo lo dirías tú, oyentes? ¿Cómo lo dirían ustedes? Ayuda.
Rubidiaus. Rubidiaus. Ya, tú lo dijiste con un acento que no me lo esperaba, francamente. Pero bueno, también esta chica era de ascendencia nativo-americana. Como que esta comunidad era una comunidad de integrantes, no todos, no cerrada, pero que en su mayoría eran nativo-americanos en esta zona donde vivían, esta zona residencial. La noche de Halloween, Roberto, estos padres, Rose y George Carter, acostaron a Nima como cualquier otra noche. La dejaron a gusto en su habitación. Escucharon a Nima llorar durante la noche. Ellos, Roberto, eran creyentes de que algo que estaba muy... que al parecer, por lo que vi en un momento donde estaba en su auge esta teoría o esta línea de paternidad en la que se cree que hay que dejar a los bebés tal vez llorar, no agarrarlos luego para que no se para que vayan haciéndose fuertes y no se vuelvan como... vayan acostumbrándose a la distancia, no se hagan tan necesitados de tantas cosas, se vuelvan capturando su independencia, no ser ellos tan sobreprotectores. Es toda una línea, al parecer, de paternidad y ellos la ejercían. Y antes de tal vez juzgarlos, los que ahorita tal vez padres más modernos que sepan más qué se debe hacer, pues en los 70s también venían otras ideas las que se venían enseñando a los padres y entonces ellos dejaron llorar a Nima hasta que en un momento dado se calmó durante la noche. Sí, nosotros igual no sabemos tanto de eso porque creo que ni nos vamos a preocupar, ¿no? Sí, nosotros no tenemos nada de conocimiento en eso, nada de experiencia, no estamos en ese rango, en ese rubro, pero los que nos escuchan, nuestros oyentes padres... Pero sí he escuchado hablar de eso, de que hay una tendencia de padres que dejen llorar a los niños y hay otros que aplican otros métodos, pero pues ahí, quién sabe, yo no sé cuál será el correcto. La verdad es que no se sabe, tal vez por ahí un balance, o tal vez los que ya son papás ya saben cuál es lo de hoy. Pero bueno, estos padres decidían aplicar esta técnica, si se puede llamar. Y bueno, en un momento dado ella deja de llorar y ellos se van a dormir. Por la mañana no la encuentran por ningún lado. George estaba rasurando en el baño para ir a trabajar y Rose llega y le dice que no está Nima en su cuna. En la cuna solamente está su cobijita, su biberón, su peluche, pero no está Nima. Y el papá hasta dice, ay, ¿dónde se habrá escondido? Porque Nima tenía la habilidad también de salirse de su cama, de poner los cajones como escaleras y esconderse, meterse a diferentes lugares y así como de, ay, ¿dónde se habrá metido? ¿No? Así como lo tomaron de esa manera. Y la mamá pues también estaba relajada, pero al seguirla buscando y buscarla por toda la casa y seguir sin encontrarla, las alarmas se dispararon. La casa se encontraba con la puerta y ventanas firmemente cerradas. Entonces, ¿dónde está Nima? Y empezaron de verdad ahora sí a alarmarse, rápidamente a subir esta alarma, preocupados además porque no la encontraban, de que tal vez si se hubiera salido de alguna manera, era noticia que se venía una nevada fuerte, que venía nieve, que venía un clima difícil, complicado, y si ella por alguna razón estaba afuera, para empezar en lo que podían pensar en ese momento, los resultados podrían ser terribles. Todavía no pensando demasiado más allá en lo que se venía, pero ya se están subiendo las ideas, ya más allá de Nima está escondida en la casa. Y bueno, pusieron una recompensa para quien regresara a su hija con ellos o tuviera información, porque recorrieron los alrededores, seguían sin encontrarla. Pero cuando se pusieron a buscar, no había señales de que hubiera puertas y ventanas abiertas. No había señales de que hubiera ninguna puerta, ninguna ventana abierta. Las puertas estaban cerradas por dentro, las ventanas estaban cerradas perfectamente por dentro, todo. Y eso muchas veces, en muchos otros casos que hemos visto, en casos incluso famosos que veremos más adelante, asesinos en serie, muchos de estos entraban por ventanas que estaban abiertas, que la gente quería la brisa del aire exterior, y más en los 70s, cuando tal vez ciertos crímenes en lugares tranquilos, en épocas anteriores, ahorita tal vez ya desgraciadamente la criminalidad tal vez ha subido en prácticamente todos lados. Aunque pero si dices que iba a ser frío, que iba a haber nevada, pues no creo que hayan dejado las ventanas abiertas, ¿no? Además, también por eso, o a lo mejor también porque ellos eran un poco más como yo, que prefiero acá cerrar todo triplemente, no sé, también está mal ser tan obsesiva, pero muchos lugares, a lo que voy es que en muchos lugares entran sin tener que romper una entrada,
porque dejan las ventanas, alguna ventana abierta y así entra el perpetuador, una puerta, una ventana abierta o la forzan, la abren de alguna manera. Pero aquí no había ninguna de las dos señales. Ya que estaba pasando esto, además la puerta y las ventanas estaban cerradas y ellos se quedaron dormidos esta noche de Halloween en la sala. Esta sala estaba justamente en el camino de la entrada principal. De ahí, de esta sala, era muy fácil que ellos se despertaran si estaba entrando alguien por la ventana. Entonces, ¿qué había pasado? O sea, la noche de Halloween, el 31 de octubre, cuando se fueron a dormir, ellos se durmieron en la sala. En la sala. La sala les daba todavía más un sueño menos profundo a lo mejor, y estaban en el camino de la salida para empezar, salieron por la puerta. De escuchar muchas de las ventanas, del camino para que todavía sea más evidente si alguien se intentaba meter por la entrada principal o por alguna de las ventanas que estaban alrededor de la sala. Dado lo que te digo, lo que les digo, oyentes, lo que se cree es que el perpetuador, o lo que se llega a concluir, es que el responsable de llevarse a Nima se encontraba en el closet desde la noche anterior. Cuando los padres fueron a dejar a Nima, este perpetuador estaba en el closet de la bebé. Lo cual me parece terrorífico. Y entonces no sé ustedes qué piensen, pero ahí está, una de mis peores pesadillas. Ahí está, puesta. Qué miedo, lo que uno muchas veces cuando tiene miedos ridículos que está pensando en la noche, que dice, no, pues no, ¿qué va a haber ahí? Y que aquí sí hubiera. Bueno, no sé todavía. Pues eso es lo que se concluyó, Roberto. Y bueno, aquí la cuestión es seguir buscando a Nima. No hay ni rastros de qué pudo haber pasado. Siguen buscándola desesperadamente. Obvio, alertan a las autoridades y todo. No hay resultados. Y un mes después, unos niños que jugaban en una casa abandonada cerca de los Carter abrieron un refrigerador abandonado y sucio que se encontraba dentro de esta casa. Y al hacerlo, Roberto, fueron presa del más puro terror cuando al abrirlo cae el cadáver de un bebé al suelo. Y con eso nos vamos a nuestro primer corte. Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime, es una producción de Radio Navajo para Navajo Records para el mundo entero. Encuéntranos y síguenos en Spotify y Apple Podcast como Radio Navajo y síguenos en Instagram como @crónicas.siniestras para detrás de cámaras, datos extras y simplemente para estar más cerca. De vuelta en Crónicas Siniestras, volvemos de esta pausa comercial informativa de parte de Navajo Records y Radio Navajo y estamos en el caso de Nima Louise Carter, esta niña de apenas 1 año 7 meses que desapareció una noche del 31 de octubre en su casa en Oklahoma, Estados Unidos, en el año 1977, de manera misteriosa y sin dejar rastro, ya que pues esa noche del 31 de octubre que sus padres la llevaron a acostar a su cuarto, al día siguiente ya no se tuvo rastro de ella, desapareció completamente por más que la buscaron, y un mes después fue encontrada en una casa abandonada adentro de un refrigerador. ¿De qué me estás hablando, Nade? Exactamente, Roberto, y pues no es mucho adelantarse a los hechos el asumir que ese bebé es Nima, porque claramente se puede intuir que es Nima. Y sí, curiosamente los niños que la encontraron, al encontrarla y al caer este bebé al suelo, salieron corriendo, despavoridos. Y no fueron ellos los que en ese momento alertaron a la policía, porque antes de que hubiera quien la alertara o que los niños expresaran lo que pasó en ese inter, no queda claro en qué momento, pero se les adelantó un soldado de la comunidad que iba caminando por unos cigarrillos y los iba fumando tranquilamente, pasando por casas que estaban a los alrededores. Tal vez esa casa abandonada le pareció no peligrosa, lo cual yo la rodearía, ¿no? Pero él se metió por ahí y se encontró el cadáver de este bebé en el piso.
Y él fue el que llamó a la policía. Y él llamó a las autoridades tras el hallazgo de este soldado, de este cadáver de bebé en el piso de esta casa abandonada a poca distancia de la casa de los Carter. Tras un análisis se pudo saber lo que ya intuimos, lo que ya intuiste tú y nuestros oyentes seguramente, que es que el cadáver, este bebé, es efectivamente Nima. El cadáver estaba en alto grado de descomposición. Dices que pasó un mes desde que se encontró. A pesar del frío, se encontraba en un nivel de descomposición considerable. Sin embargo, no fue difícil ubicar que este bebé era Nima. Y ni tampoco fue difícil ubicar la causa de la muerte. La causa de la muerte fue determinada como asfixia. Rose y George fueron interrogados, pero eran muy cooperativos. Estaban muy preocupados por su bebé y además pasaron el detector de mentiras sin ningún problema, porque claramente ellos fueron los primeros sospechosos, dado que las puertas, las ventanas no estaban forzadas, y ellos fueron los últimos y los primeros en enterarse que Nima no estaba, los últimos en verla en la noche. Ellos eran los primeros sospechosos, pero muchas cosas de su actitud y de lo que estaba sucediendo hacían ver que ellos no eran los responsables. El padre George reportó a las autoridades algunos sucesos escalofriantes que le habían sucedido poco tiempo antes, como por ejemplo su perro había sido envenenado y una vez al regresar a casa la encontraron vandalizada. Las autoridades no creyeron que esto tuviera que ver con la desaparición y posterior muerte de Nima, pero entonces, ¿quién podría ser capaz de tal cosa y por qué, Roberto? ¿Quién podría ser capaz de tal atrocidad? Pues si es eso de que alguien estaba dentro de su closet, tiene que ser alguien que supiera, que estuviera en constante vigilancia, que supiera a qué horas sus horarios, a qué horas llegaban, a qué horas cerraban las puertas, por dónde se podía meter, a qué hora se podía meter, y aparte tener bien claro su objetivo, ¿no? Porque está encerrado en el closet. Bueno, lo que se supone, no sé, es lo que pienso yo, a ver qué va a pasar. No, pues exactamente, es lo que ellos estaban asumiendo, que tenía que ser alguien con esas características, y por eso es que George reportó también estos hechos, porque pensaba que sería alguien que ya los hubiera estado observando o teniendo en la mira. Pero Roberto, las autoridades de inmediato recordaron un caso sucedido alrededor de un año antes, lo cual les prendió todas las alarmas a las autoridades que estaban a cargo de este caso, el caso de Nima. Y es que, Roberto, en abril de 1976, en el mismo pueblo, un par de gemelas de 3 años de edad llamadas Mary Elizabeth y Agustín Jacqueline, o mejor conocida como Tina Carpenter, fueron privadas de la libertad y encerradas en el refrigerador de otra casa abandonada. O sea, lo mismo. Un año antes, extremadamente similar. Escalofriantemente similar. Pero también, o sea, también sin vida. Ahí les va la siguiente parte de la información. Desaparecieron de la casa de su abuela en plena tarde mientras su abuela aspiraba. La abuela las había adoptado, así que ellas vivían ahí. 2 días después, Roberto, fueron encontradas. No mucho como en el caso de Nima, sino alrededor de 2 o 3 días después, fueron halladas porque se escuchaba unos niños que estaban jugando por la región, porque los niños solían ir a jugar a esos lugares abandonados. Escucharon unos gritos, unos alaridos o unas respiraciones fuertes, y fueron y las encontraron. ¿Pero qué crees, Roberto? Desgraciadamente, Mary, una de las gemelas, había muerto asfixiada, pero Tina logró sobrevivir. Y estos niños las encontraron ya en el refrigerador. Las encontraron dentro del refrigerador, abrieron el refrigerador y estaban ahí las niñas, pero Mary había muerto. Tina, como se le conocía a esta chica, a esta pequeña niña, Agustín Tina Jacqueline Carpenter, ella, Carpenter, también tiene un apellido interesante, no es Carpenter, es Carpenter. Ella pues estaba con vida, y los niños de la comunidad las encontraron al escuchar estos ruidos. Me imagino el alto nivel de miedo que fue creado en todos los niños de esa generación hacia los refrigeradores, ¿no? Está, pero sí, fatal esta situación. Tina dijo lo siguiente. ¿Cuántos años tenía Tina?
Tina tenía 3 años. Okay. Y Tina dijo que su niñera adolescente llamada Jacqueline Rubidoux fue la que las secuestró y las puso en ese refrigerador. Ay, güey. Esa no me la esperaba, ¿eh? Tuve que voltear a ver mis apuntes y decir, ay, güey, pero si hace rato mencionamos a Jacqueline Rubidoux. Nadie se lo esperaba, Roberto, nadie. Jacqueline era amiga de la tía de las niñas y había sido su niñera de estas niñas en más de una ocasión. Al parecer, las niñas, bueno, desgraciadamente no las niñas, estas gemelas, ya ves la unión parece fuera de este mundo de los gemelos, pues fue rota y solamente podemos contar con la declaración de Tina porque Mari murió, pero dijo que ella las llevó hacia este lugar, que les dijo que se quedaron dentro del refrigerador y que su tía iría por ellas y las llevaría a comer nieve. Debido a la corta edad de la pequeña Tina, su testimonio no fue creído por las autoridades, quienes tampoco pudieron encontrar pruebas que culparan directamente a la niñera, que ninguna prueba física, ningún otro testigo, y aparte no confiaban mucho en una niña de 3 años, además en shock. A pesar de que Tina mantuvo la declaración de que Jacqueline había sido la que había sido la responsable de esto, ella mantuvo esta declaración una y otra vez. Pero, ¿tú sabes si a las niñas les hizo algo o solamente estaban en el refrigerador encerradas? Las niñas tenían marcas de mordidas humanas en el cuerpo y habían muerto también por asfixia. Bueno, había muerto Mari por asfixia y Tina sobrevivió. Cuestión, Roberto, que al parecer se dio porque encontró una esquina de aire dentro de este refrigerador y pudo aguantar pudo aguantar en contra de esta situación tan difícil. Cuestión que me parece muy triste, pero que en muchos lados ha sido criticada Tina porque no salvó a su hermana. No, pues ¿cómo vas a criticar? No. En muchas fuentes se ve que dicen una que niña de 3 años. No, pues no se le puede criticar nada. Y también me estoy imaginando, de hecho, que es de estos refrigeradores viejos o antiguos que tenían un mecanismo de cierre y abertura desde afuera, que hasta tenían como un seguro. Exactamente. Entonces, con eso me imagino que yo estaba pensando, ¿por qué no abrieron la puerta? O si estaban bien asegurados, pues estos refrigeradores de antes se me hace que era desde afuera, tenían un seguro, ¿no? Exactamente, y bien pensado, porque es algo muy lógico decir, ¿por qué no abrieron el refri? Claramente Nima, pues era súper lista, tal vez también si no hubiera estado cerrado lo abre y se baja, ya ves cómo era de hábil, pero es un poquito más de que, ok, tal vez no pudo abrirlo, etcétera, pero estas niñas claramente si hubieran podido empujarlo, lo intentaron, yo pienso que lo intentaron, y no pudieron, además de que no se puede culpar a Tina por no haber sido capaz de rescatar a su hermana. Por la edad, ella tal vez ni siquiera tenía el concepto realmente de qué estaba pasando, de qué es la muerte, cuestiones así que tenemos que ponernos a pensar, que son tan tristes de pensar, tan terribles de ver a esta niña enfrentada a esta situación tan extrema. Y además remarcar la situación extrema en la que está, que incluso alguien adulto en un lugar cerrado donde casi no te puedes mover, donde estás en un shock, donde tienes miedo, no es tan fácil actuar, es más fácil hablar que actuar en una situación así. En su momento a Tina no se le creyó, entonces, que se me hace también como que, pues, ¿qué te puede estar inventando? También una niña de 3 años que estuvo al borde de la muerte y a un lado su hermano murió, pero bueno, no se le hizo caso a Tina, pero esto ya prendió la alarma en las autoridades un año después, cuando un caso muy similar pasó, y me imagino que el nombre de Jacqueline Rubidoux salió a flote también. Sí, pero la cosa no estaría tan sencilla. Porque volviendo al momento donde estamos con las gemelas un poquito más, y si quieren algo que les rompa el corazón, se dice que cuando los niños abrieron el refri, Tina intentó mucho despertar a Mari para que se levantara y salir.
y al parecer estuvo en shock cuando vio que su hermana se había muerto. Ni siquiera pensó que se había muerto, pensó que estaba dormida o que no estaba muerta, la intentó despertar. Y además, pese a que las niñas tenían estas mordidas humanas, la policía comenzó a buscar testigos oculares porque además mucha evidencia no se pudo tomar también por la época, no es la misma tecnología. Tal vez sí dejó mucha evidencia el perpetuador, pero no había tanta capacidad técnica, tecnológica para recolectarla ni para analizarla. Entonces buscaron testigos oculares que pudieran ser respaldo de lo que estaba diciendo de lo que estaba diciendo Tina sobre Jacqueline, su niñera, pero no encontraron a nadie vio nada. Entonces Jacqueline fue dejada en libertad. Por un tiempo, la gente la veía como sospechosa, como con sospecha, como con desconfianza. Se preguntaban si era peligrosa, hablaban sobre el caso, trataban de sacar conclusiones, quién habría sido, qué habrá pasado, sobre todo los familiares, pero la comunidad en general, tal vez los familiares no, pero la comunidad en general comenzó a dejar el hecho abandonado atrás. Y realmente poco tiempo después de este incidente, Jacqueline volvió a obtener trabajos de niñera. Y ella comenzó a trabajar con la familia Carter, los padres de Nima, como ya se lo esperaban. Los padres de Nima no tenían mucho tiempo viviendo ahí y no conocían muy bien lo sucedido. Se dice que tenían casi que poquito menos que la edad que tenía la propia Nima, unos meses realmente viviendo ahí. Pero yo pienso que debían conocer esto porque justo se mudaron ahí, como les digo, cuando estaba esto en boca de todos. Recién había sucedido. Sí, pero ellos no conocían la historia. Yo pienso, no queda claro, pienso que... Tal vez alguien se los mencionó y dijeron, no, pues no sé de qué me estás hablando, ¿no? Ocupamos una niñera. Exacto. Además, Roberto, se decía que eran conocidos de la familia Carpenter, de la familia de las gemelas. Eran amigables con ellos y no vivían muy lejos una familia de la otra. Entonces, la verdad, yo no entiendo muy bien, no me queda tan claro al investigar. O tal vez mi única forma de explicarlo, porque lo que no entiendo es por qué no les dijeron que había sido ella sospechosa. Pero tal vez la gente no creía que esta adolescente pudiera haber sido capaz de tal atrocidad. ¿Sabemos cuántos años tiene Jacqueline Ruby Deuce? Jacqueline al momento tiene 17 años, al momento en que está atendiendo a los Carter. No, pues está muy adolescente. Y sí, o sea, ellos tal vez pensaban que jamás podría ser capaz de algo así. O sea, ni siquiera la hicieron a un lado y contaron el hecho como un hecho no resuelto. Ten cuidado, cierra ventanas, cierra puertas. Pero no, Jacqueline fue algo circunstancial que estaba ahí. Desgraciadamente le rozó esta posible culpabilidad, pero pues por desgracia le manchó tal vez un poquito la trayectoria que tenía por un tiempo muy corto, pero todos así de, no, claramente no es ella. Y entonces le pidieron que si podía ayudarlas la noche de Halloween, porque tenían planes, ellos querían hacer algunas cosas la noche de Halloween, festejar un poco, y le pidieron, después de que Jacqueline les había ayudado, se dice que alrededor de 12 veces como su niñera, o sea, ya muchas veces ya era su niñera, y le habían pedido que les ayudara la noche de Halloween de 1977. Ella en libertad, después de lo que pasó con las gemelas, casi un año después, o alrededor de un año después, pero Jacqueline no quería porque tenía planes para esta noche. Al parecer iba a haber una jugada muy interesante de bingo y no se la quería perder. No sé qué tradición es jugar bingo en Halloween, pero se mencionan muchas fuentes. Y al parecer discutieron sobre esto porque a George se dice que no le gustó mucho que ella no quisiera. Un empleado de una tienda cercana fue testigo de una discusión que ellos tuvieron, George y Jacqueline, precisamente una discusión al respecto. Aunque sí, efectivamente, de lo que pudo decir en la tienda, George solo le dijo algo del estilo de que ya habían encontrado otra niñera, que ya no se preocupara.
No queda claro con qué tono, porque eso se puede decir con múltiples tonos, pero que le había dicho, como ya encontramos una niñera, ya ni te preocupes. Entonces Jackie le dijo al empleado de esta tienda cercana a la casa de los Carter, les dijo, si ellos dicen que era mi trabajo, si eso es lo que quieren, que así sea. Y al final de cuentas, Jackie fue la niñera de Nima la noche de Halloween de 1977. Y con esto nos vamos a nuestro segundo corte. Hemos regresado, estamos de vuelta y tenemos en el punto principal ahorita de esta historia, en el caso de Nima Louise Carter, a la niñera Jacqueline Ruby Dios, que ya lo hemos mencionado muchas veces y quién sabe si le hemos pronunciado bien su apellido todas estas veces, pero está en el ojo del huracán, ya que pues nadie nos contó del caso de muy similar de las gemelas que también fueron encontradas en un refrigerador y que también su niñera fue esta Jacqueline Ruby Deus, que ya confirmaste que esa noche del 31 de octubre ella fue la niñera. Así es, Roberto. Jacqueline fue niñera de Nima esa noche, pero ella dice que se fue temprano y estaba jugando bingo después. El famoso partido de bingo de Halloween, no sé cuál sería. Hasta me intriga ir a esa reunión de bingo, debe estar en grande, porque había una desesperación de parte de Jacqueline por estar ahí. Entonces... era su pasión. Era su pasión, no lo sé. Pero ella dice que ella se fue. O solamente apasionadamente habla de su coartada. Posiblemente. Ella dice que se fue, pues en el momento que los dejó, pues ellos terminaron acostando a Nima y que ella estaba allá. La policía pensaba que Jacqueline era culpable. Como la mayoría está pensando ahorita. Exactamente. Pero el juez no quería procesarla por ninguno de los cargos por falta de pruebas. Decía que no había un caso en sí. Entonces ellos pensaron que tenían un poco más de firmeza en las pruebas con el caso de Mary Carpenter, la gemela sobreviviente la gemela que murió en el caso de las gemelas de un año, casi alrededor de un año anterior. Y Mary fue la gemela que murió, y creían que en el caso de este asesinato sí podían tener algo más sólido, y salieron a buscar nuevamente pues testigos, pruebas, para tener algo con qué atar a Jackie. Y de aquí surgieron un par de testigos, una pareja que dijo ver a Jackie llevando un par de niñas a donde al parecer las niñas no querían ir. Y estas niñas protestaban y ella las jaloneaba para llevarlas, pero esta pareja dijo que no comentaron nada en el momento porque no querían meterse en donde no los llamaban. Ok, entiendes que tal vez estas niñas las está cuidando alguien y ellas andan haciendo un berrinche, ¿no? Posiblemente dices... que es su dices... mamá y que no le están haciendo caso, que ella sabrá cómo tratar con ellas. Exactamente, pero cuando se anuncia la desaparición y posterior muerte de dos niñas gemelas con las características justas que ellos habían visto... En su momento no dijeron nada. Hasta un año después. Alrededor de un año después. Tampoco dijeron... que esto está muy súper fuera de serie, que hayan dado esta tal vez excusa, que no dijeron nada después cuando les preguntaron cuando estas niñas ya habían desaparecido y posteriormente habían muerto. En el caso de Mary, había perdido la vida. Ellos dijeron que no habían dicho nada nuevamente. Esta pareja, McKay se apellidaban, porque las preguntas de las autoridades no habían sido lo suficientemente específicas. No, pues esta pareja definitivamente fue una decepción. Exactamente, la verdad. Y se dice que el señor era, o no me queda claro si era o seguía sirviendo como bombero
o asistente en primeros auxilios en la sección de los bomberos. Entonces él como pues debería tener tal vez la pasión por, no sé, pero esta actitud me pareció muy fuera de lugar, y pues ellos después ya comentaron lo que habían visto esa noche, claramente con detalles que llevaban a pensar que eran unos testigos confiables de que sí habían visto esto que comentan haber visto, y con esto y otros detalles que habían ya coleccionado a través de los años, y al reinvestigar este caso, pudieron detener a Jacqueline, pero no por el asesinato de Nima, sino por el asesinato de Mary Carpenter. O sea que al final de cuentas sí fueron suficientes las pruebas. Al final sí, porque dijeron, estaban ya hartos. De hecho, el líder de esta investigación estaba ya de que la quiero agarrar, ya estoy harto. Fue a hablar con ella nuevamente y dice, voy a conseguir una confesión. Y no consiguió una confesión, pero consiguió que Jacqueline le dijera cosas tan específicas, unas que ya se conocían del caso, pero otras que no. Y consiguió que indirectamente dijera cosas que la ataran a este caso. Además que casi al poner un solo pie, cuando le iban a volver a entrevistar en el lugar, pidió un abogado. Entonces, pero aún con el abogado, en el proceso de tener el abogado, logró sacarle información, y con el abogado presente, claro, de que sabía que tal vez no era tan normal que ella supiera, y además 2-3 detalles que le hacían indirectamente a los ojos de este investigador, que ya veía que ella era culpable por un chorro de cuestiones, decir, te estás confesando, ¿no? Aún así, una cosa es esta apreciación y otra cosa es tener un caso sólido ante la ley, pero ya con esto, con los testigos y diferentes cosas, ya pudieron llevarla, detenerla, para enfrentar a la justicia por el asesinato de Mary. Mientras ella estaba detenida ya por este asesinato, ellos estaban moviendo, tratando de conseguir todavía más pruebas para que a la hora del juicio poder sentenciarla. Incluso pidieron consejo a una vidente que dijo unas cosas muy acertadas. Dicen que dijo cosas que hasta les dieron escalofríos de la vestimenta que tenían las niñas en la época. Dijo cosas así muy acertadas. Y la otra vez estaba viendo en un caso, y no se ha mencionado mucho aquí cuestiones de videntes, pero estaba viendo en un caso que estaba escuchando en un podcast, que dicen que muchas de las autoridades que tratan, los investigadores de los casos, no creen en esto de los videntes, pero que a veces cuando están estancados en un caso, usaban en esos tiempos esta herramienta. Muchos se han de creer, pero incluso los que no creían, como para dar otro ángulo a algo que ya los trae estancados, ciclados, que no encuentran ver la salida, que no logran ver la salida. Es buena técnica, y parte creo de esta gente que es vidente o se hace llamar vidente es tal vez analizar la información que les dan y ellos mismos crear un panorama en base a eso. Entonces se me hace que es una buena opción finalmente. Sí, porque aunque estos videntes y nosotros que somos un poquito más escépticos digan que no me den nada de información, no sé, a lo mejor investigan, ven un periódico y todo para dar algunos datos, pero aún así se vuelve lo que dices tú, juntan, recaban lo que están percibiendo y tal vez dan un ángulo que los haga en sí mismos, aunque no sea acertado, provocar un efecto mental en los investigadores que los haga ver las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, al fin fueron a juicio en 1982. Ya 5 años después de lo de Nima. Exactamente, y 6, casi 7 o 6, alrededor de 6 años. Sí, después de lo de las gemelas. De lo de las gemelas. Uh-huh. Y bueno, el juicio, el abogado de la defensa dijo, la defensa se fue con todo a defender a Jacqueline, y este abogado defensor dijo, por una parte, que la niña que dijo que el perpetrador había sido alguien llamado Jackie, que no se refería a Jackie la niñera, sino que se refería a Jackie, un sujeto que vivía en la zona. Pero Tina, ella dice, no conocía a este señor Jackie. O sea, nosotros conocemos una limitada cantidad de personas en nuestra comunidad, por más pequeño o grande que sea, pero un niño, cuando eres niño, conoces menos personas y más personas que puedas recordar su nombre. Entonces, el señor Jackie no lo conocía y aparte dijo Jackie Boo, como le solían decir a Jackie Ruby Dose, ya falseé con ese nombre, pero le decían de una manera como Jackie Boo o Jackie Boo, y era eso lo que dijo.
Pero bueno, él decía, quería meter la duda. O sea, porque si hay una duda razonable, pues no hay manera de condenar a alguien o no debería haber. Debe ser lo más... Él quería meter la posible... siquiera sospecha de que, ok, no es este Jackie. ¿Cómo sabes que es Jacqueline la que hizo esto? Bueno. Tina se subió a declarar en el juicio. Todos estos años después, esta niña se subió a declarar, a volver a enfrentar estos recuerdos, este momento tan terrible que había vivido en la muerte de su hermana gemela. Fue muy duro porque el abogado la atacó con todo. Le dijo que había ensayado, que se escuchaba falsa y que no le podían creer. Incluso atacó a el carácter o la personalidad o el honor de, o tal vez no el honor, el prestigio, no sé, de la familia Carpenter, diciendo que eran pues prácticamente unos buitres, ¿no? Que no tenían sentido muchos de ellos, y muchas de esas cosas que estaba diciendo de unos familiares allegados a las niñas a lo mejor podían tener razón, pero no eran relevantes ante que Tina esté mintiendo. Y bueno, hasta pobre Tina nunca le creyeron ni cuando declaró a los 3 años ni a los 8. ella seguía manteniendo la misma versión de los hechos, enfrentándose a esto. Y más porque esto no fue fácil, Roberto, no duró poco. Hubo varias cuestiones legales que hicieron que incluso este abogado se retirara del caso. Hay por ahí un rumor de que Jacqueline no le podía, al final de cuentas, pagar, o no quería pagarle, o no se le pagaba, se fue, hubo cuestiones legales que cancelaron, que reiniciaron el juicio posteriormente. En el Inter hubo momentos en los que Jacqueline estuvo fuera de la cárcel y de hecho hasta tuvo un bebé. Y bueno, ya en 1985, después de diferentes cuestiones que igual en este momento no vamos a detallar, y cuestiones que nuestros amigos abogados, nuestros oyentes abogados entenderán mucho mejor que nosotros, pero al fin en 1985, Jacqueline fue encontrada culpable y condenada a cadena perpetua por el asesinato de Mary Carpenter. Al fin se pudo resolver este hecho, al fin estos familiares encontraron paz. Después de casi 10 años. Después de casi 10 años. Sin embargo, Roberto, pese a que fue interrogada sobre el secuestro y asesinato de la bebé Nima Louise Carter y de que este hecho fue sacado en la corte, en el juicio de la muerte de Mary, fue sacado el hecho de Nima Louise Carter, no se podía condenar o no se podía enjuiciar no se podía enjuiciar a Jacqueline por el asesinato de Nima. No lograban llevar esto a corte, no que perdieran, no lograban llevar a corte. Sí, me imagino, porque aparte en el caso de las gemelas, pues una sobrevivió, una pudo contar la historia, una estuvo ahí, declaró una persona, pues que fue esta Jacqueline, en el otro no hubo esa oportunidad. Sí, si no hay evidencia física, dígase ADN, diferentes, o sea, fluidos, huellas, etcétera, ni una confesión como tal que les haga decir sí, yo fui, pues no los dejaban llevarlo a corte en sí. Y uno de los investigadores, muy frustrado incluso muchos años después, que estaba de que es que Jacqueline es culpable de todo y debe ser sentenciada por todo esto, recuerda que Jacqueline daba respuestas muy raras, o una en especial que dio en el momento en el que recién la entrevistaron por la muerte de Nima. Entrevistaron a Jacqueline y dijo que estaba muy molesta, Jackie, porque todos se habían divertido en el bingo mientras ella cuidaba a la niña. Entonces al investigador se le hizo muy raro que ella estuviera fijada en este suceso de cómo se había perdido la diversión mientras una bebé... Exacto, el bingo y una bebé perdió su vida. Una bebé que ella cuidaba. Una bebé que ella conocía. Aparte, cualquier bebé da igual. En este caso, olvídate de la fiesta. Pero ella ni siquiera era alguien indirecta, indiferente, que agarraron en la calle. Aunque no sea culpable, es la niñera de varias ocasiones de Nima. De repente nos han tocado varios casos aquí que los sospechosos o a veces finalmente los culpables a veces están más preocupados en otras cosas que en lo que hicieron. Así, ¿no? Como esta de que pues yo estaba más preocupada por la fiesta, y nos ha tocado en varios casos
que también que están más preocupados por, hey, a mí ¿por qué no me... ¿Y por qué no me están preguntando de cómo me sentí yo en esta situación? Cuando claramente ellos fueron los que hicieron algo muy trágico. Pero bueno, esto causó sospecha en el investigador, pero llevó a algo. No, y tienes razón en eso de que, y claramente esto es una de las cosas más intrigantes a analizar en el mundo de la mente criminal, ese tipo de reacciones. No, pues él frustrado años después comentaba hechos como este que se le hacían raros de Jackie, porque Jackie nunca admitió ser culpable de dicho crimen y nunca pudo haber pruebas suficientes para sentenciarla. Y la esperanza de una confesión, la esperanza de encontrar un poco más de luz a través de Jacqueline, a través de los años pasados en la cárcel, se perdió por completo en el 2005 porque Jacqueline, la principal sospechosa de este crimen, del crimen en contra de Nima Louise Carter, murió de cirrosis hepática en prisión a los 46 años. O sea, que le entraba duro a la bebida en la cárcel, ¿o? Bueno, debe haber otras maneras por las que te dé cirrosis hepática. Sí, Perdón mi ignorancia. Hay muchísimas maneras, muchos focos de riesgo para esta terrible enfermedad, pero tal vez entró dura la bebida antes de ir a prisión y ya la pagó. O quién sabe, ¿no? Quién sabe qué le habrá hecho morir de esta manera, pero murió enterrando con ella la posibilidad de la luz de obtener, pues no es una luz brillante, no es algo positivo, pero obtener una confesión, me refiero, para poder cerrar este capítulo adecuadamente. Sí, porque en todo caso, pues sabemos que lamentablemente Nima murió bajo esas circunstancias. Pero si finalmente no habrá sido Jacqueline, si no lo confesó o no, pues entonces queda la duda de, pues entonces ¿quién fue? Entonces ¿quién fue? Que está libre el que fue, o si fue ella, porque no, o sea, nomás para como quitar ese peso encima, tal vez a lo que restaba ya de la carga que estaban teniendo los padres, ya quitarse ese peso, ya nomás saber quién es, y poder hacer las paces más fáciles ellos. Exactamente, que se hiciera justicia. Y desgraciadamente la madre de Nima, Rose, murió en el año 2000 sin tener ningún tipo de justicia en el caso de su hija. Ningún tipo de justicia realmente. Aunque si bien Jacqueline estaba en la cárcel, nunca fue tú eres la culpable. No obtuvieron esa parte, ¿no? Sí, Jacqueline estaba en la cárcel, más esa parte de que también tener este cargo, tener este caso como resuelto, no lo vivió la madre de Nima, Rose, quien murió en el 2000. Y bueno, su padre, George, sigue con vida. Y George, curiosamente, Roberto, el investigador que les comento, está convencidísimo de que con una frustración, el señor ya da más de 70 años, una frustración de que fue Jackie, que yo me imagino esa frustración de que nunca logró, pues lo intentó, nunca se logró, no que lo haya fracasado necesariamente, pero no lograron juzgarla por este hecho. Pero curiosamente George, a diferencia de mí, que yo estoy más del lado del investigador, ya nos irás diciendo tu opinión, pero George, él no está seguro que haya sido Jacqueline. George dice, Jackie Rubidoux, y cito, ¿la Jackie Rubidoux que conocíamos? No, simplemente no cuadra. Nunca sentí eso de ella. Y era difícil pensar que Jackie sería culpable de algo así, porque además los niños la querían muchísimo. Dicen que cuando entraba, mire, esto me parte el corazón, que cuando Jackie llegaba a la casa a cuidar de Nima, que Nima corría a los brazos de Jackie a abrazarla. Pues sí está extraño, tendremos que... Son de esos casos que se me hace que ver un poco más la situación, no sé cómo recontarán ellos los hechos, los papás de Nima, de cuando ya por fin se despidieron de Jacqueline y que se fue a su casa y que ellos acostaban a su hija. ¿Qué pasó? O sea, si la vieron irse, si ellos la dejaron en su casa. Porque otra cosa que estaría terrible sería que todo esto lo estaría usando un asesino
perverso de niños y escondiéndolo echándole la culpa o mandándolo hacia una niñera, ¿no? Sí, posiblemente alguien siguiendo a los niños que una misma niñera atendía, cual está muy tétrico, o alguien más que tal vez utilizaba como mente criminal a Jackie de alguna manera. Porque Jackie lo que sí dijo, que sí confesó en una entrevista posterior, es que en ese tiempo andaba en drogas. Lo cual no es una explicación de que por qué o así, pero que está en una situación de drogadicción en ese tiempo. Pero ella nunca admitió después que ella sí mató a Mari, a las gemelas. Claramente nunca admitió nada. Nunca. Ella se declaró inocente en todo. Pero dijo cosas que le inculpaban. Y como bien dices, hay información que incluso tienen los padres que nosotros no tenemos. Hay información que tienen los investigadores que normalmente pues no tiene nadie. Ellos saben otro paso que nosotros no sabemos, que no tenemos aquí. Y bueno, George dice que ha vivido torturado muchos años con el hubiera. Con el hubiera. Si hubiera ido cuando Nima estaba llorando. Si hubiera tenido la rutina de revisar todos los closets diario. Si hubiera yo estado con ella al lado hasta que se durmiera en vez de dejarla llorar, viéndola. O sea, llorando ella, pero yo viéndola. Si hubiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente o en tiempos recientes, él dice ser un alcohólico en recuperación, que ya dejó el alcoholismo, pues, pero que está en recuperación de esta terrible adicción, y dice que ha aprendido a aprovechar más los momentos y que se arrepiente del tiempo desperdiciado, que cuando su hija vivía, él desperdició mucho tiempo por estar de fiesta o bebiendo, y que se arrepiente de ese tiempo que perdió. Y dice, nunca olvidaré el acto, pero perdono a la persona, realmente lo hago, y eso solo me ha liberado. La abuela, por otra parte, la abuela de Nima, dice que pensé que Jackie no era capaz, pero ahora miro hacia atrás y había tantas cosas curiosas en ella, ella era realmente extraña. Y como bien dices, no aclara extraña en qué sentido, si uno puede preguntarle directamente cómo, qué pasó, qué hizo para hacer mejores conclusiones. Pero bueno, esto es un verdadero misterio en muchos sentidos. Se creyó en un momento dado, muchos llegan a pensar cuando escuchan este caso que la motivación por ser tan extraña, por no quedar clara en ningún sentido, que fue un crimen de odio hacia los nativoamericanos, pero esto se puede hacer un lado rápidamente al saber que prácticamente todos los involucrados eran nativoamericanos. O sea, fue una cuestión sucedida dentro de esta comunidad, como sucede en todas las comunidades, en todas las culturas, en todos los países, pero no se ve este ángulo de crimen de odio, yo no lo veo. Se pensó al ver que Nima y sus padres eran nativoamericanos, pero Jackie era nativoamericana, las gemelas eran nativoamericanas. Entonces pasó en esta comunidad, como pasa en todos los países, en todas las sociedades alrededor del mundo, desgraciadamente. Pero Roberto, es un misterio, un caso que literal o está oficialmente como un caso sin resolver, del cual yo, sin tener toda la información y aventurándome a hacer conclusiones, pues yo sí me pongo del lado de que fue Jackie. Pero como bien dices, si George tiene sus dudas, que es el padre, a lo mejor hay algo ahí que yo no sé. Pero no sé, tal vez tiene sus dudas por ya todas causadas por el trauma y el paso del tiempo, el alcoholismo. Ya cuando me dijiste lo del alcoholismo dije, no, ya se tiene la mente distorsionada. Aparte en recuperación, pues te vas haciendo otras ideas, me imagino. ¿Tú qué opinas? Más bien me gustaría a mí saber un poco más sobre Jackie, cómo era, qué hacía, qué cosas, cómo actuaba, porque pues sí, dice que estaba en las drogas, 17 años, y tenía como... Se veía que era como muy inquieta tal vez, no sé, tal vez tenía un trastorno o algo que la hacía hacer algo más, tal vez las drogas le activaban otra parte de sí que eso mismo me hace dudar de que se haya escondido en un closet por horas, esperar a que se durmieran los padres para hacer un acto tan, se me hace muy planeado, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero pues también lo veo capaz. A mí lo que me causa es como que yo también me quedo con la duda y que me da lástima que nunca se haya confesado bien y ahorita ya no podamos saber. Y me imagino que si ella lo hizo, no lo confesó, pues porque decir, bueno, pues tal vez salgo antes
de aquel crimen que estoy aquí. Pero, o sea, si hubiera dicho que mató a las dos, pues no sale nunca. Y pues nada, está muy misterioso todavía para mí. Muy misterioso, y además se puede asumir que, pues, evidencia física no pudieron guardar, que de esas veces que hay casos que incluso más antiguos, posteriormente se saca la evidencia y se analiza con nueva tecnología. Si este hubiera sido el caso en particular, en el caso de Nima, pues hubiéramos tenido un resultado de esa naturaleza, mas no lo encontré en ninguna fuente. Y como tú, yo quisiera saber más de la historia de Jackie, de varios detalles que no me quedan claros, y de hecho este caso, para ser uno que choqueó a tantas personas y que causó este impacto en esta comunidad y que se trasladó a impactar, pues, ¿cuánto tiempo después? Fue en 1977. Aún así, muchos datos no son tan fáciles de encontrar, se encuentran en el misterio, no hay tanta información disponible, así que nuestros oyentes, si saben algo más de este caso, no duden en ponerlo en los comentarios y también decirnos su opinión de este franco misterio tétrico. Francamente, este es un misterio, me refiero, y es un misterio de los más tétricos que he escuchado en mi vida. Imagina cómo marcó a los papás de Nima, que fue en Halloween. Imagina cada Halloween recordar esta tragedia. Exactamente. Justamente ellos estaban en búsqueda de Nima cuando iba a ser Día de Acción de Gracias y comentaban o se sabía que ellos sentían no tener nada que agradecer porque su hija estaba desaparecida, posteriormente encontrada muerta. Y bueno, este caso pues lo dedicamos a la memoria de la pequeña Nima Louise Carter, que esta niña me sorprende, tan lista, tan vivaz, con tanta vida en ella y tanta vida por delante. Me sorprendió mucho su habilidad de los escalones para esconderse, para subirse a lugares. Quién sabe qué más hubiera hecho, quién sabe qué hubiera logrado. Le arrebataron la vida y me duele mucho pensar el sufrimiento que tuvo en esos últimos momentos, pero tratemos de quedarnos en sus años que pudo tener libres de sufrimiento, libres de esa terrible tortura, y en su memoria en sí, en cómo era ella, y pues dedicarle el episodio. Aunque este caso es el caso de Nima Louise Carter y yo lo iba a mencionar y se me fue porque me quedé perdida en profundas reflexiones, tristes reflexiones sobre que nunca se supo el resultado del perpetuador de Nima, del asesino de Nima. Este caso pues también es el caso de Mary Carpenter, porque Mary también perdió la vida y aunque no es su caso en particular, no es el centro de esta investigación, pues es una parte importante, muy importante de este caso. Sí, pero lo que te iba a decir también, como que al final de cuentas, pues Tina, la gemela que sobrevivió, pues desearle, esperemos que haya tenido una buena vida, que haya superado y que le vaya bien. Y también a George, el padre de Nima, pues mandarles mucha fortaleza. Que sigan adelante. Pues bueno, eso es todo por ahora. No olviden que nos interesa mucho saber su opinión y para darnos su opinión tienen varios medios. Pueden hacerlo por YouTube. Roberto, ¿dónde nos pueden encontrar? En YouTube como Navajo Records. Ahí estamos subiendo ahorita semanalmente el episodio nuevo de Crónicas Siniestras. Así que vayan a escuchar los anteriores y ahí también nos pueden dejar comentarios en los videos antiguos. Exactamente, no importa qué video de qué temporada, a nosotros nos interesa saber su opinión en todos los episodios y también nos pueden escribir, nos pueden comentar y nos pueden seguir en Instagram. Estamos como crónicas.siniestras sin acento, @crónicas.siniestras. Búsquenos, síganos, la verdad nos encantará tenerlos por ahí. Si pueden también seguirnos en Spotify, escucharnos en nuestros medios donde puedan calificar, califiquen y mándenos su amor, que nosotros los queremos mucho. Y no se olviden de compartirlo con toda la gente que sientan que les puede interesar estos casos de Crónicas Siniestras, podcast de True Crime. Y nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Salud con nuestra taza de breve café. Salud. Adiós.